La odontología es una especialidad médica que se encarga del estudio del aparato estomatognático formado por órganos y tejidos situados en la cavidad oral, la cara y el cuello. De igual forma, es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento integral y prevención de enfermedades bucales. El dolor dental es una de las principales causas que lleva al paciente a buscar tratamiento odontológico. Este suele ser agudo. Esto se debe a posibles caries, a abrasión dental, erosión química o inclusive algún tratamiento postoperatorio dental. Para el dolor odontológico, en estos casos puede ser dolor pulpar, dolor periodontal, periapical o postcirugía. Contamos con las siguientes técnicas de anestesia que veremos a continuación. La anestesia es un sistema de acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente o reducir el dolor en la práctica. En la odontología, la anestesia es una práctica diaria ya que un alto porcentaje de los procedimientos clínicos y quirúrgicos requieren de ella. Los anestésicos son fármacos capaces de bloquear de manera reversible la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema, lo que da lugar a una pérdida de sensibilidad, aunque la función nerviosa sea recuperada completamente una finalizada su efecto. Estructuralmente, las moléculas de los actuales anestésicos locales están integradas por tres elementos básicos. Un grupo hidrofóbico, un grupo hidrofílico y una cadena intermedia con un enlace de tipo éster o amida. Hablaremos del nervio trigémino. Este es el quinto par craneal y es el encargado de dar sensibilidad facial y sensibilidad a todos los órganos dentarios. Da también movilidad a la musculatura de la masticación. Tiene un origen real en la cara lateral de la protuberancia anular y un origen aparente en el ganglio de Gasser. Consta de tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama oftálmica es un nervio totalmente sensorial, el cual nace en la porción anterior-medial de nuestro ganglio trigeminal. Este nos va a dar sensibilidad al cuero cabelludo, frente, senos frontales, párpado superior, córnea, nariz y mucosa nasal. Cuenta con tres ramos terminales, los cuales son el nervio nasal, el frontal y el lagrimal. El nervio maxilar constituye la segunda rama del trigémino. Es un nervio sensitivo formado por la prolongación periférica de las neuronas del ganglio trigeminal. Inicia en el borde anterior del ganglio trigeminal y se dirige hacia adelante, abandonando la cavidad craneana a través del agujero redondo mayor. Alcanza la fosa esfenopalatina, desde donde se desprenden las distintas ramas que dan sensibilidad a los órganos dentarios y estructuras adyacentes, de las cuales hablaremos a continuación. El nervio alveolar posterior emerge del nervio esfenopalatino, que a su vez emerge de la segunda rama del trigémino. Da filetes a ápices de dientes posteriores, o sea molares. Recubre el ligamento, encía, hueso y ápices. Rama alveolar media. Este nervio se desprende del nervio infraorbitario que desciende por la pared anterolateral del seno maxilar. Inerva la raíz mesial del primer molar y la raíz de los premolares. La utilizamos para realizar cualquier tipo de operatoria en premolares. El nervio infraorbitario pasa por un túnel de hueso en el piso de la órbita, pero luego vuelve a salir por el agujero infraorbitario. El nervio infraorbitario se divide en ramas: palpebral, labial y nasal. Estas inervan el párpado inferior, parte de la nariz, la mejilla, dientes anteriores de canino a incisivo central y el labio superior. Otra rama que emite el nervio maxilar es la rama nasopalatina, la cual alcanza el tabique de las fosas nasales, por el cual corre de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante hasta llegar al conducto nasopalatino. Cuando atraviesa el conducto es para inervar la mucosa de la bóveda palatina, hasta la altura de caninos superiores. Yo les voy a explicar el trayecto del nervio palatino mayor y menor. Estos son continuos y pasan por un canal abierto en la cara externa de la lámina vertical del hueso palatino. Ambos descienden hasta salir por el agujero palatino menor para el caso del nervio palatino menor y por el agujero palatino mayor
en el caso del nervio palatino mayor. Esto para distribuirse por la mucosa y el periósteo del paladar duro, desde molares hasta premolares. El nervio mandibular será nuestra tercera rama del nervio trigémino, y al igual que las ramas oftálmica y maxilar, se va a originar en el ganglio de Gasser. Va a salir a través del agujero oval del hueso esfenoides, y este nervio se va a encargar de inervar mandíbula, dientes inferiores, mentón, lengua, músculos masticadores, el músculo miloioideo y estructuras como la articulación temporomandibular. Es por eso que decimos que es un nervio mixto. El nervio dentario inferior emite dos ramas terminales. La primera es el nervio mentoniano. Esta es una rama más grande que emerge por el agujero mentoniano e inerva tejidos blandos vestibulares de premolares y caninos. Y una segunda, el nervio incisivo, una rama más pequeña que continúa viajando en la mandíbula y proporciona inervación sensorial de los dientes caninos, incisivos y su encía asociada. Rama dentaria inferior. Se dirige a la cara interna de la rama mandibular. Este también se conoce como espacio pterigomandibular. Va a ser para atravesar el agujero dentario inferior, por lo que antes de hacerlo va a dar origen al nervio miloioideo, destinado a los músculos miloioideos y vientre anterior del digástrico. A la altura de premolares se va a dividir en dos ramas. La primera va a ser la rama incisiva y la segunda va a ser la rama mentoniana. La rama lingual es la segunda rama del nervio mandibular. Es una rama sensitiva que inerva las glándulas sublingual y submandibular. Entra a la cavidad bucal, pasando por la cara interna del cuerpo de la mandíbula y penetra en el piso de la boca y el músculo miloioideo y el hiogloso. Rodea el conducto de la glándula submandibular y termina en un ramillete para la mucosa lingual y la rama sublingual. La rama bucal va a cruzar por la cara interna del tenón temporal para alcanzar la cara externa del bucinador, además de que va a dar ramos a la piel y a la mucosa del carrillo. También va a ser anastomosis con el nervio facial. La técnica de anestesia infraorbitaria la utilizamos para la pérdida de la sensibilidad pulpar de los incisivos, caninos y en ocasiones los premolares por anastomosis con el nervio dentario medio. La mucosa vestibular de la encía, correspondiente a la región incisiva, párpado inferior, el labio superior, correspondiente al área anestesiada y a la de la nariz. Para colocar esta técnica tengo como referencia anatómica el canino superior y la fosa canina, y se debe aplicar siguiendo el eje longitudinal en el fondo de saco, introduciendo 3/4 de una aguja corta con dirección hacia tejidos blandos. Técnica supraperióstica. Esta técnica sirve para anestesiar el plexo nervioso, el hueso alveolar adyacente y la pulpa del diente. Es muy dolorosa. Se debe administrar de anestésico 0.9 milímetros. Se utiliza para anestesiar todos los dientes del maxilar superior. Sus referencias anatómicas son el eje longitudinal del diente, fondo de saco o surco vestibular. Se utiliza aguja corta o ultracorta. Se sujeta el labio con los dedos pulgar e índice estirando hacia afuera, distinguiéndose la línea gingival. Se realiza una punción en el fondo del surco vestibular del diente, llevando la aguja de una forma suave, con una angulación de 20 a 30 grados, con el bisel dirigido hacia hueso sin penetrar el periósteo. El depósito del anestésico debe ser de forma lenta para evitar que sea molesto para el paciente. Finalmente, se retira la aguja con la angulación de acceso. Técnica alveolar media. En esta técnica tenemos como referencia anatómica el medio de los dos premolares y el fondo de saco. Esta tiene la finalidad del bloqueo sensitivo del nervio alveolar medio y los premolares, y tanto sus alveolos como la mucosa vestibular y el ligamento periodontal. Utilizamos una aguja corta con angulación entre 20 y 30 grados, dirigiendo el bisel hacia hueso a una profundidad de 10 milímetros, y la cantidad de anestésico varía entre los 0.9 mililitros. Técnica alveolar posterior. Para esta técnica, entre el primer y segundo molar superior se deben de introducir 10 milímetros de una aguja corta con el bisel dirigido hacia hueso, depositando 0.9 mililitros de anestésico. Esta técnica nos ayuda para bloquear la sensibilidad de molares, alvéolos de molares, ligamento periodontal y mucosa vestibular. La técnica de anestesia nasopalatina es empleada para bloquear
bloquear la mucosa palatina anterior y así poder realizar procedimientos quirúrgicos como la extracción de los dientes anteriores superiores. Sus referencias anatómicas van a ser la gota incisiva, la papila incisiva, la línea media del paladar y las agudas palatinas. La aplicación de la anestesia se va a llevar a cabo al final de la gota incisiva con una aguja ultra corta en una angulación de 30. Yo les explicaré la técnica dental inferior. El sitio de punción es en la parte interna de la línea oblicuo externa, a 1 centímetro arriba del plano de oclusión. La dirección de nuestra jeringa en la técnica directa sería sobre el plano de oclusión y en la técnica indirecta sería desde los premolares contralaterales. La profundidad de la aguja será de 25 milímetros, teniendo el bisel siempre hacia hueso. La cantidad de anestésico a introducir es de 0.9 a 1.4 mililitros. Con esta técnica obtendremos el bloqueo del nervio dentario inferior, desde molares inferiores hasta incisivo central, con sus tejidos anatómicos adyacentes. Para el bloqueo de la mucosa palatina contamos con la técnica de palatina anterior y palatina posterior. Su sitio de punción es siguiendo el eje longitudinal del segundo molar en su porción palatina, subiendo aproximadamente 1 centímetro hacia la bóveda palatina. De igual forma, el sitio de punción de la técnica palatina media será el mismo sitio de la bóveda palatina, pero siguiendo el eje longitudinal de los premolares. En ambas se ocupa una aguja extra corta, ya que solo se inserta el bisel hacia hueso, y de 2 a 3 gotas de anestésico. La técnica lingual se divide en dos, la directa e indirecta. Para ambas técnicas se va a utilizar una aguja corta y cantidad de anestesia de 0.9 mililitros. En este caso vamos a utilizar solo la directa, que se va a bloquear el nervio lingual, la área retromolar y el borde lateral de la lengua. El sitio de punción va a ser sobre el plano de oclusión, en la línea oblicua interna y la área retromolar. Con esta técnica de anestesia conseguiremos bloquear el nervio bucal, la mucosa vestibular y el carrillo. Para conocer el sitio de punción, primero debemos ubicar la línea oblicua externa, seguido del fondo de saco y finalmente el área retromolar. Una vez que tengamos todo bien ubicado, se deberá introducir la aguja a una profundidad de 15 milímetros en el área retromolar inferior del lado vestibular del fondo de saco. La aguja deberá ir en dirección hacia el ángulo de la mandíbula y el bisel va a ser dirigido hacia el tejido blando. La técnica de anestesia mentoniana se va a aplicar entre los dos premolares inferiores con un sitio de punción en el fondo del saco vestibular, con un tipo de aguja corta, donde el bisel va dirigido hacia hueso unos 20 milímetros con una cantidad de anestésico de 0.9, con la finalidad de bloquear el nervio mentoniano y los premolares inferiores con sus estructuras adyacentes. La técnica de anestesia incisiva se encarga de bloquear al nervio mentoniano y al nervio incisivo. ¿Qué es lo que anestesia? Lo que anestesia es el cuerpo de la mandíbula a partir de premolares del lado anestesiar, así como la pulpa y el periodonto de los órganos dentales anteriores, el foramen mentoniano y parcialmente el incisivo central. La aguja a utilizar es una aguja corta con dirección horizontal hacia vestíbulo y la cantidad de anestésico a utilizar es 0.5 mililitros con profundidad submucosa. Sus puntos de referencia es frenillo labial inferior y zona distal del incisivo lateral inferior. La técnica intraligamentaria se considera como una técnica intraósea debido a la distribución del anestésico en los espacios medulares adyacentes al ligamento periodontal. Se deposita en el espacio del ligamento periodontal. En general, se utiliza como una técnica secundaria. Nuestras referencias anatómicas serán el espacio proximal y surco gingival del diente, lo cual bloquearemos los nervios pulpares y por lo tanto se colocará la punta de la aguja sobre la pared lateral del diente, introduciéndola entre la encía marginal y la cara del diente anestesiar. Esta técnica es adecuada para pacientes cardiópatas, pues no tenemos riesgos a contraer un vaso sanguíneo. Técnica intrapulpar. Esta va a ser una técnica complementaria que va a servir para controlar el dolor cuando se expone la cavidad pulpar en un diente, ya sea mediante algún proceso patológico. Se va a utilizar en endodoncia en cirugía oral. Para esta técnica es necesario que la pulpa esté expuesta. La aguja que se va a utilizar va a ser una aguja corta con un calibre de 25-27 milímetros y se va a aplicar de forma vigorosa en el interior y va a ser de 2 a 3 gotas. Indicaciones de los anestésicos locales. La contraindicación absoluta es que el paciente presente alguna alergia a la fórmula.
La contraindicación secundaria es que el paciente presente hipertensión, problemas sistémicos, afecciones coronarias, embarazos, a quienes se les puede aplicar también anestesia siempre y cuando sigamos precauciones debido a su condición y padecimiento. Las complicaciones suelen ser pocas ya que los volúmenes y concentraciones de los anestésicos son en pocas cantidades y se usan de forma cotidiana en procedimientos odontológicos. Se pueden causar complicaciones con una técnica incorrecta en el sitio de punción, también pueden ser dependientes del individuo como tolerancia al dolor. Los odontólogos son los especialistas que más utilizan el anestésico local en el área médica, ya que para realizar una práctica exitosa debemos conocer tanto la zona maxilofacial como los efectos farmacológicos de los anestésicos que ocupemos. Gracias por su atención.